Hoy vamos a hablar de solenoides. Te saluda el ingeniero Luis, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video y compartas. Existen normalmente dos tipos de solenoides, llamados también componentes electrónicos de salida. Los solenoides proporcionales, que son de dos cables, y también encontramos los solenoides on-off. ¿Cómo yo me doy cuenta que es un solenoide on-off de forma visual? Los solenoides on-off normalmente traen registrado el voltaje con el cual estos trabajan. Por ejemplo, aquí el SM le enviará 24 voltios. Si es un solenoide on-off de 12 voltios, el SM aquí le enviará 12 voltios y aquí encontrarás registrado 12 voltios. En este caso es un solenoide on-off de 24 voltios. De esa manera podemos diferenciar cuando es on-off y cuando es proporcional. Los solenoides proporcionales como tal no traen registrado ni 12 ni 24 voltios. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los solenoides proporcionales. Lo que tienes en pantalla es un circuito que representa el módulo de control electrónico y por aquí tendremos al componente electrónico de salida, el solenoide. Para este caso, un solenoide proporcional. Los solenoides normalmente son dos cables. ¿Pero qué significa esto? Vamos a verlo a continuación. Para poder entender cómo funciona, el SM se conecta al solenoide a través de dos cables, en este caso A y B. ¿Qué significa esto? El SM con fines de diagnóstico envía un voltio al solenoide. Mientras este no está funcionando, el SM le envía un voltio. Estos datos nos sirven también para solucionar problemas o para diagnosticar y solucionar problemas. Cuando hablamos de solenoides, aplicamos la ley de Ohm, que la intensidad es voltaje sobre la resistencia. Si reemplazamos números, la intensidad es igual a 1 voltio y la resistencia en este caso de los solenoides está entre 7 a 15 ohmios para los solenoides proporcionales y para los que son on-off está entre 16 a 32 ohmios. En este caso estamos hablando de un solenoide proporcional, donde la resistencia, hemos puesto un ejemplo para el solenoide PRB, la resistencia es aproximadamente 11 ohmios. Si nosotros dividimos intensidad voltaje sobre la resistencia, voltaje 1 voltio sobre la resistencia 11 ohmios, la intensidad o el amperaje debe ser de 0,09 amperios. ¿Qué pasa si esta intensidad no está dentro de lo normal? Se genera un FMI. Para solenoides hablamos de los FMI 05 y FMI 06. ¿Qué significa FMI 05? Significa corriente bajo lo normal. Cuando hablamos de una corriente bajo lo normal, sucede normalmente cuando desconectamos el solenoide. Es decir, yo desconecto un solenoide y me debe registrar un FMI 05 indicando una corriente bajo lo normal. ¿Cuándo más probablemente se genere pues este FMI 05? Cuando uno de los cables estén abiertos. Si uno de los cables están abiertos, se va a generar un FMI 05. Pero también tenemos el FMI 06. ¿Cuándo normalmente ocurre este tipo de FMI 06? ¿Qué indica el FMI 06? Indica una corriente sobre lo normal. Para que se genere una corriente sobre lo normal, es muy probable que haya un cortocircuito en la bobina misma. Se generaría una corriente sobre lo normal. ¿Qué más puede haber pasado aquí? Cuando existen normalmente cortocircuitos o unión de cables de otras fuentes, se generaría una corriente sobre lo normal. El día de hoy hemos hablado de solenoides proporcionales, cómo funcionan y las modalidades de falla. Recuerda, siempre estamos en modo aprendiz y vamos por más. No olvides compartir esta transmisión. Nuestro número de WhatsApp para consultas es el +51 95 95 111. Les saluda el ingeniero Luis. Nos vemos en la siguiente edición.